Bienvenido, profesora Adalberto Ruiz, a la explicación sobre personalidad. Vamos a comenzar con la definición. Esta definición será tomada a partir del autor Cicerón, que él cita a otro autor llamado Cerda en 1985, en el cual lo divide la definición en tres partes. La primera nos habla de que la personalidad es la forma en cómo un individuo se presenta frente a las demás personas. La segunda es el papel que desempeña una persona en la vida. Tercero, lo toman como un sinónimo de prestigio y dignidad, mediante el cual se asignaba el término persona de acuerdo con el nivel social al que pertenece. Seguimos con la definición de psicología de la personalidad. Vamos a tomar como base el autor Gordon Allport de 1936, en el cual él menciona que es un patrón de pensamientos, sentimientos, ajustes sociales y comportamientos exhibidos constantemente a lo largo del tiempo, que influye fuertemente a las expectativas, autopercepciones, valores y actitudes de cada uno. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, que es la teoría de Freud, psicoanálisis, en el cual les voy a explicar los mecanismos de defensa. Primero está la represión, proceso por el que un impulso o idea inaceptable se toma inconsciente. Aquí el individuo rechaza las ideas y pensamientos y recuerdos para mantenerlos en el inconsciente. Ejemplo, muy clarito y sencillo. Cuando un niño vive un suceso traumático en su infancia, ellos lo reprimen de manera en que con el paso del tiempo llega a olvidarlo y así evitan enfrentarse a esa vivencia. Seguimos con el segundo, que es la regresión. Este es un retorno a formas anteriores del funcionamiento psíquico. La regresión se puede comprender dentro de un marco de la psicología evolutiva, como un paso atrás en el desarrollo. Ejemplo, una persona adulta que se somete a un divorcio y no lo quiere afrontar, empieza a comportarse de manera inmadura. ¿Qué quiere decir esto? Como un adolescente. Empieza a tener conductas sexuales inmaduras y empieza a comportarse como un muchacho adolescente de 15 años. Bueno, seguimos con el tercero, que es la formación reactiva. El proceso de un impulso o deseo inaceptable es controlado por la exageración de la tendencia opuesta. Ejemplo, una pareja, en vez de contarle que cometió una falta, que la engañó, las colmas de la sorpresa y los regalos con tal de no afrontar la realidad. Cuarto es la anulación retroactiva, el proceso por el que la persona se comporta como si una idea o acción anteriores que resultan amenazadoras no hubieran tenido lugar. Quinta, la introyección. La persona coloca dentro de sí lo que en realidad está afuera. Las amenazas del exterior internalizan con el objetivo de intentar controlar su efecto en nuestra estabilidad mental. Ejemplo, al introyectar una persona en el cual creemos que tenemos el control sobre sus actos, reduce la ansiedad que nos produce su alejamiento. Sexta, proyección. Este mecanismo de defensa del yo se conoce como el proceso por el que la persona coloca fuera de sí en otra persona o cosa. Pueden ser los sentimientos, los deseos o características propias. De este modo evita cambiar ese elemento de su conducta y o personalidad. Un ejemplo, cuando una persona se siente insegura de su cuerpo, en el cual proyecta una inseguridad, reprochando ese mismo sentimiento en esa persona. Por ejemplo, eres demasiado inseguro, cuando en realidad la persona es la que está siendo insegura de él o ella. Séptima, la sublimación. Es proceso por el que un instinto de componente sexual o agresivo es derivado hacia un fin diferente. Cuando un individuo sublima un instinto, sustituye su motivación y se redirige hacia una actividad más aceptada y socialmente. Ejemplo, una persona que está llevando a cabo la sublimación cuando sustituye su pulsión sexual por alguna cultura o intelectual, por ejemplo, el arte, el leer, el escribir. Octava, aislamiento, un proceso por el que la persona se aísla
con un pensamiento o un evento. Rompe así sus conexiones con el resto de sus vivencias y evitando, por tanto, que forme parte de su experiencia significativa. Noveno, desplazamiento. Definimos el desplazamiento como el mecanismo de defensa del yo, por el cual la mente inconsciente redirige las emociones que nos produce una circunstancia hacia otro objeto, persona o situación. Ejemplo, cuando un niño es agredido en el colegio y se desplaza su ira mediante la agresión a otros niños del colegio. Décimo, vuelta contra sí mismo y transformación en su contrario. Parten de la idea de que los instintos son capaces de sobrellevar una transformación. Este mecanismo se puede observar cuando sucede que el sistema psíquico no permite la existencia y expresión de sentimientos hostiles hacia los demás. Ejemplo, esta agresividad hacia nosotros mismos produce sentimientos de culpa, sabotajes inconscientes como cometer errores, autolesiones, etc. Siguiente tema es la teoría cognoscitiva o teoría cognoscitiva social. Esta teoría se basa con el autor Albert Bandura. Él habla que esta teoría se basa en un modelo de aprendizaje llamado reciprocidad triádica del funcionamiento humano. También defiende la conducta humana, en su mayoría aprendida y no innata, y que gran parte de su aprendizaje es asociativo y no simbólico. Bueno, aquí nombra una serie de pasos. La primera es la atención. La atención, si vas a aprender algo, necesitas prestar atención. La segunda es la retención. Por eso debemos ser capaces de retener aquella información que hemos prestado atención. Reproducción es reproducir el comportamiento. Y la motivación es la acción de repetir algo que no se va a llevar a cabo a menos que estemos motivados para imitarlo. Bueno, el aprendizaje se produce por 3 factores. El primero es personal, el segundo es ambiental y el tercero es la conducta. Las personas tenemos capacidad de aprender lo observado y de recibir instrucciones. Seguimos con la teoría integradora. Esta plantea 4 objetivos. El primero es elaborar un modelo de personalidad amplio que posibilite la integración de las principales teorías y que posibilite los principales logros de la investigación empírica incorporando la inteligencia. El segundo objetivo es definir la personalidad a partir de la identificación teórica de los factores o facetas de las grandes dimensiones. El tercer objetivo es fundamentar la comprensión de la personalidad desde un enfoque evolutista. Y el cuarto objetivo es ofrecer un modelo de rasgos que incorpora los paradigmas actualmente activos, sobrepasando el concepto descriptivo de la estructura y permitiendo involucrarse con los procesos. Esto nos habla Luis 2002. Él también plantea 5 grandes rasgos de la personalidad, que es la extroversión, la agradabilidad, la escrupulosidad, la estabilidad emocional y la apertura de la experiencia. Por último, para finalizar, hablaremos de las pruebas proyectivas. Son técnicas que utilizan los profesionales de salud mental para evaluar aspectos emocionales y de personalidad, a través de la presentación de estímulos ambiguos que deben ser respondidos por el evaluado. Estas pruebas proyectivas tienen unos principios. El primero es que la personalidad tiene una estructura que se puede explorar. La segunda es que la estructura de la personalidad en su mayoría es inconsciente. Los métodos proyectivos pueden analizar distintos niveles de profundidad de la estructura de la persona. Y toda respuesta de los métodos proyectivos no es causal, sino significativo. Esta teoría tiene una triple diferenciación. La primera es que es defensiva, que es motivada por la angustia. También es externalizadora, que depende de las características de la personalidad de cada persona. Es expresiva porque las personas proyectan parte de su mundo interno en todo lo que hacen. Ahora voy a mencionar los diferentes tipos de pruebas que existen. La primera es de inteligencia, la segunda de conocimiento, la tercera de interés, la cuarta de valores, la quinta habilidades, la sexta de vocación, séptima de personalidad, octava de calidad y novena de virtudes. Gracias.